Saludos a esta gran familia que nos ven y nos disfrutan desde diferentes partes del mundo a través de esta aplicación. A Dios las gracias por el enorme privilegio de poder compartir nuestra fe con los demás a través de esta pequeña ventana al mundo. Mi nombre es José de la Rosa y esto es Espacio Espiritual. Y si notan, siempre utilizo las palabras nuestra fe, porque mi bella esposa siempre está conmigo. Aún ustedes no la vean, ella siempre está a mi lado apoyándome y trabajando. Y honestamente, sin su ayuda no podría hacer esto. Y esto es algo por lo que doy gracias a Dios constantemente. Amén. Antes de empezar, en la parte posterior de su pantalla, aquí arriba, está nuestro código digital QR. Así que si usted nos está viendo desde un televisor o una computadora y desea seguirnos, escanee este código con la cámara de su celular y al pulsar el link automáticamente lo llevará a nuestro canal de YouTube, donde podrá suscribirse, compartir nuestros devocionales con otras personas y desde luego activar la campana de notificaciones para que le llegue un aviso cada vez que tengamos nuevo contenido disponible. Bien, lo cual es muy importante si desea ayudarnos con nuestro crecimiento como canal. Bien, como de costumbre, primero vamos a poner nuestro tema de hoy en manos de Dios. Vamos a orar para que sea su Espíritu que se encargue y no este servidor. Amén. Padre bueno, Padre amado, gracias Señor, gracias Padre por su fortaleza, gracias Padre porque usted quien nos da la fuerza de hacer las cosas, Padre, en su nombre. Gracias Padre por su Biblia, gracias por la oración, gracias por tantas personas importantes que usted pone en nuestra vida para ayudarnos, para discipularlos, para aprender de ellos, pero también para enseñarnos humildad, para enseñarnos compasión y enseñarnos tantas cosas, Padre, que necesitamos aprender. Gracias, Padre, por tanto. Yo le oro y le pido que sea usted que se encargue, Señor, que su Espíritu me acompañe, Padre. Yo solo no puedo. En nombre de Jesús, le oro y le pido esto, Señor, y sobre todo le doy gracias. Amén. Bien. Nuestro tema de hoy se titula Celo terrenal versus celo espiritual. Celo terrenal versus celo espiritual. Y nuestra primera escritura está en Juan capítulo 1 del 19 al 28. Juan capítulo 1 del 19 al 28. Estaré utilizando la versión Dios habla hoy y la escritura le saldrá en pantalla. Amén. La Biblia dice, este es el testimonio de Juan. Cuando las autoridades judías enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a preguntarle a Juan quién era él, y él confesó claramente, yo no soy el Mesías. Le volvieron a preguntar, ¿quién eres pues? ¿El profeta Elías? Juan dijo, no lo soy. Ellos insistieron, entonces ¿eres el profeta que ha de venir? Contestó, no. Le dijeron, ¿quién eres pues? Tenemos que llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué nos puedes decir de ti mismo? Juan le contestó, yo soy una voz que grita en el desierto, abran un camino derecho para el Señor, tal como dijo el profeta Isaías. Los que fueron enviados por los fariseos a hablar con Juan le preguntaron, pues si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué bautizas? Juan le contestó, yo bautizo con agua, pero entre ustedes hay uno que no conocen y que viene después de mí. Yo ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias. Todo esto sucedió en el lugar llamado Betania, al otro lado del río Jordán, donde Juan estaba bautizando. Amén. ¿Qué sucede aquí, familia? Para entrar en contexto. Los fariseos y maestros de la ley de la época de Jesús habían enviado a estas personas a investigar a Juan el Bautista, ¿verdad? ¿Y quiénes eran estas personas? Los levitas eran personas que su única función en la sociedad judía era encargarse de todo lo relacionado con el templo de Jerusalén. Ellos vivían allí y no se involucraban absolutamente con ninguna otra actividad fuera del templo. Obviamente, dirigidos por ¿quiénes? Por los maestros de la ley, los fariseos, quienes tenían el control absoluto religioso de ese entonces. Y enseguida podemos apreciar aquí
el cuestionamiento y la arbitrariedad. Si notan, ellos son directos en sus preguntas tan específicas. ¿Eres el Mesías? ¿Eres el profeta Elías? Pues si no eres el Mesías, si no eres Elías, si no eres el profeta, ¿por qué bautiza? Entonces, ¿cuál es el problema aquí? ¿Cuál era el problema con esto? Los maestros de la ley y fariseos eran personas que eran las autoridades religiosas de ese entonces, ¿verdad? Y se habían autoproclamado maestros y defensores de la ley de Moisés, o sea, de la ley de Dios ante el pueblo. Por tanto, eran muy celosos con las escrituras que enseñaban al pueblo, con sus tradiciones religiosas y con sus costumbres, las cuales eran muy estrictos. Y esto lo podemos ver en los diferentes evangelios. Entonces, esto que Juan está haciendo aquí, ¿verdad? El bautismo, esto era algo totalmente nuevo y desconocido, que no estaba autorizado por ellos, que ni tampoco venía de ellos y que por tanto representaba una amenaza pública, no solo a sus enseñanzas, sino también a su autoridad como grupo religioso ante el pueblo judío. Y por esto es que vemos esa insistencia en saber quién era Juan y lo que él estaba haciendo. Ahora bien, detrás de estas preguntas, detrás de esto que acabamos de ver, había una gran trampa, familia. Estas preguntas específicas y directas escondían un secreto que muchos de nosotros, aún el día de hoy, desconocemos. Si Juan el Bautista afirmaba ser el Mesías, ¿verdad? Cosa que no haría porque no era el Mesías, o afirmaba ser el profeta Elías, entonces automáticamente, familia, esto sería considerado una blasfemia contra Dios y contra las Escrituras. ¿Y cuál era el castigo según la ley religiosa por esto? La muerte. ¿Recuerdan de qué ellos acusaron a Jesús? ¿Recuerdan cuál fue la excusa para arrestarlo y condenarlo a muerte? Exactamente. Esa es la verdadera intención aquí. Por esto vemos que estos enviados de Juan van donde él y le hacen estas preguntas específicas y directas. Ellos van al punto. Ellos eran celosos con sus tradiciones, celosos con las escrituras, celosos con las enseñanzas, pero este celo no era saludable, no era espiritual. ¿Por qué? Porque de ser un celo espiritual, familia, de ser un celo proveniente de Dios, primero, hubiesen reconocido quién era Juan el Bautista realmente, ¿verdad? Y segundo, hubiesen reconocido el espíritu de quién tenía este hombre y de parte de quién venía, obviamente, de Dios. Por favor, vayamos a Mateo 11 del 10 al 15. Mateo capítulo 11 del 10 al 15, Dios habla hoy. La Biblia dice: Juan es aquel de quien dice la Escritura: yo envío a mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Les aseguro que entre todos los hombres ninguno ha sido más grande que Juan el Bautista, y sin embargo el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Desde que vino Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los que usan la fuerza pretenden acabar con él. Todos los profetas y la ley fueron solo un anuncio del reino hasta que vino Juan. Y si ustedes quieren aceptar esto, Juan es el profeta Elías que había de venir. Los que tienen oídos, oigan. Amén. Jesús aquí se encontraba predicando y enseñando a la gente. Y nos confirma que Juan el Bautista era aquel profeta de quien nos habla la Biblia en Malaquías 3:1. Y no solamente eso, sino también que era el profeta que habría de venir y que tenía el espíritu de ese gran hombre de Dios. Ahora bien, los maestros de la ley tenían conocimiento y sabían perfectamente, ¿verdad?, que el profeta Elías regresaría, como dice la Escritura en Malaquías 4, 5 y 6. Bien, pregúntate, si estas personas
estudiaban y enseñaban las escrituras constantemente, ¿verdad? ¿Por qué no lo reconocieron? Si estas personas tenían una relación con Dios, ¿verdad? Y conocían a Dios desde su punto de vista, ¿cómo no reconocen de parte de quién venía? ¿Ah? Pero algo más, hay algo más. ¿Cómo es que conocían la escritura del Malaquías 4, 5 al 6, ¿verdad? Que nos dice que el profeta Elías regresaría, pero no conocían la escritura de Malaquías 3, 1, que nos dice que Dios enviará a su mensajero a prepararle el camino. ¿Cómo es que conocen una y otra no? Se estaban en el mismo rollo, en el mismo lugar. Entonces, ¿cómo es que no reconocen al mensajero, que era Juan el Bautista, pero tampoco conocen el mensaje hecho carne, que era Jesús? ¿Saben por qué? Porque una cosa es ser religioso y otra muy distinta es ser espiritual. Son dos cosas totalmente diferentes, familia. Y por ende, también las cosas que derivan de ambos también son diferentes. El celo terrenal está influenciado por la maldad y el pecado, ¿verdad? En el corazón de las personas. ¿Recuerdan la intención de las preguntas a Juan el Bautista? Exacto. El celo terrenal es desmedido, hiere, lastima, perjudica a los demás, es engañoso, imprudente y no conduce a Dios porque actúa bajo sus propios intereses, que es lo que estamos viendo aquí. Está basado en cuándo y cómo queremos las cosas, en cómo queremos que se haga nuestra voluntad y solo obedece a nuestro propio orgullo y ego personal. Y eso es lo que estamos viendo aquí, como ya les dije. El celo terrenal es mundano, el celo terrenal es perjudicial, ¿verdad?, para la fe, y por ende actúa bajo la influencia y condiciones del mundo. En cambio, el celo espiritual es totalmente lo contrario. Pero ¿cómo es el celo espiritual? Vamos a verlo. Marcos 11, del 15 al 19, Dios habla hoy. Marcos 11, 15 al 19, Dios habla hoy. La Biblia dice: después que llegaron a Jerusalén, Jesús entró en el templo y comenzó a echar de allí a los que estaban vendiendo y comprando. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero a la gente y los puestos a los que vendían palomas, y no permitía que nadie pasara por el templo llevando cosas. Y se puso a enseñar, diciendo: en las Escrituras dice, mi casa será declarada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes han hecho de ella una cueva de ladrones. Al oír esto, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley comenzaron a buscar la manera de matar a Jesús, porque le tenían miedo, pues toda la gente estaba admirada de su enseñanza. Pero al llegar la noche, Jesús y sus discípulos salieron de la ciudad. Amén. Aquí vemos a Jesús indignado. Él ve este desorden en el templo de su Padre y nota que la prioridad ya no era orar y alabar a Dios, ¿verdad?, que era el propósito real para el cual estaba destinado el templo, sino que ahora se había convertido en un mercado. Lo habían convertido en una cueva de ladrones, donde el propósito ya no era Dios, sino el dinero, el beneficio económico. Y algo que me llama mucho la atención es que Jesús llega y ve este desorden. El Evangelio de Juan nos dice que se hizo un látigo y los echa del templo. ¿Y qué leemos luego? ¿Qué hizo luego? Se puso a enseñar. Se puso a predicar. Desde luego, esto molesta a los fariseos y maestros de la ley, que empiezan a cuestionarlo e incluso llegan al punto de hacer planes para matar a Jesús. Jesús aquí estaba limpiando el templo de Dios, no solamente poniendo el orden, sino enseñando a los demás. Estaba cumpliendo con la escritura del Salmo 69, versículo 9, solo como referencia por si desean buscarla. Ahora bien, esta acción de Jesús, este celo por el templo, es totalmente diferente al que vimos anteriormente, ¿verdad? Y a la vez expone
muchas cosas sobre estas personas. Primero, expone públicamente la falta de liderazgo y respeto a Dios de estos maestros que decían ser los defensores de la ley de Dios, ¿verdad?, ante el pueblo judío. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quiénes eran responsables del templo? ¿Quiénes estaban encargados del templo? Los fariseos y maestros de la ley, familia. Lo mismo que habían enviado personas anteriormente a investigar a Juan el Bautista. ¿Lo recuerdan? Entonces, ¿cómo era que podían sentir celo, verdad, por aquello que estaba haciendo Juan el Bautista? Sin embargo, no podían ver en lo que estaban convirtiendo el templo. Ellos eran parte de este desorden. Ellos estaban involucrados y eran quienes autorizaban no solo todo lo que se realizaba en el templo, sino también todo lo que se enseñaba sobre la ley de Dios al pueblo. La razón por la que no podían verlo, se lo dice frente a frente. Jesús los confronta y se lo dice en Mateo 23, 25. Jesús le dice, solo como referencia: hay de ustedes, maestros de la ley, fariseos hipócritas, que limpian por fuera el vaso y el plato, pero no les importa llenarlo con el robo y la avaricia. Este era el motivo real por el cual no podían ver lo mismo que veía Jesús en el templo. ¿O acaso por qué piensan que inmediatamente sucede esto en el templo, hicieron planes para matarlo? Pues porque Jesús representaba una amenaza para ellos, para sus intereses personales, para sus intereses económicos. Y segundo, aquí queda expuesto algo más. ¿Saben qué? Aquí queda expuesto bíblicamente el corazón de estas personas. No solamente haciendo planes para matar a Jesús, no, sino que también en Juan 12:10, Juan 12:10, solo como referencia, también hicieron planes para matar a Lázaro sin ningún pudor, porque después que Jesús lo revivió y hizo el milagro, ¿verdad?, que lo volvió a la vida, muchas personas creyeron en él. Muchas personas creyeron en el mensaje de Dios y entonces dejaron de seguir a los fariseos, ¿verdad?, y maestros de la ley para seguir a Jesús. Familia, durante años el celo espiritual ha sido mal utilizado por nosotros, llegando incluso a confundir estos términos al momento de emplearlos. El propósito de este tema es traer un poco de luz, ¿verdad?, para que aprendamos a discernir espiritualmente y diferenciar uno del otro. Si queremos respetar las cosas de Dios y darle importancia y valor, debemos empezar a darles el respeto que merece. Es momento de llamar las cosas por su nombre. Celo terrenal es una cosa, celo espiritual es otra. Al pan, pan y al vino, vino. Amén. Celo terrenal versus celo espiritual. Familia, gracias por su tiempo. Un gran abrazo de parte de la familia de La Rosa. Nos vemos pronto. Amén.